El duelo estalló en movimiento con un grito de plasma. El arco violeta de la hoja cortó el aire húmedo de la ciudad subterránea de New Terra. Alit se agachó, sus largas orejas, afiladas y elegantes como dos cuchillas de plata, se echaron hacia atrás mientras el arma silbaba a centímetros, lo suficientemente cerca como para chamuscar el borde de su capa. La luz de neón se derramaba sobre la escena, bañando la calle mojada por la lluvia en un caleidoscopio de rosas, azules y verdes, refractados por las gigantescas vallas publicitarias huecas que se alzaban sobre ellos. La multitud se apretaba alrededor, un muro vivo de sudor y cuero sintético, sus gritos subiendo en un crescendo salvaje mientras el ejecutor volvía a atacar. Era una montaña de hombre. Su brazo izquierdo era una prótesis reluciente que zumbaba con cada golpe. Su único ojo orgánico se entrecerraba en una mueca bajo el resplandor carmesí de su lente cibernética. Muy lenta, forastera, bramó con voz áspera, gutural, que se imponía sobre el zumbido constante de la ciudad. Alit rodó hacia un lado, sus botas resbalando sobre el pavimento mojado, y soltó una sonrisa que mostraba la punta de sus dientes afilados. ¿Lenta yo? He esquivado asteroides con mejor puntería que tú. Y ellos no olían a restos de proteína rancia. La calle palpitaba a su alrededor, una bestia vibrante de sonido y color. Autos flotantes zumbaban por encima, sus motores escupiendo estelas de humo brillante que se mezclaban con el vapor que salía de los puestos de fideos. Vendedores ofrecían baratijas brillantes, cristales de memoria, tatuajes bioluminiscentes, mientras un trío de músicos callejeros marcaba el ritmo sobre tambores de iones reciclados. Los golpes se sincronizaban con el parpadeo de un dron publicitario cercano que anunciaba, «Mejora tu vida. Órganos sintéticos con 20% de descuento». El aire era espeso, eléctrico, con sabor a ozono y especias. Y Alit lo absorbía todo mientras hacía girar su arma, encendiéndola con un chasquido. No era una vulgar hoja de plasma, sino un creciente forjado por Jane, su filo una ondulación de luz estelar líquida que vibraba con una canción que solo ella podía oír. Desvió el siguiente golpe del ejecutor, chispas explotando como pequeñas novas, y la multitud rugió aún más fuerte, una ola de anticipación estrellándose sobre ellos. Su piel plateada captó la luz, brillando levemente bajo la capucha que llevaba baja para ocultar sus rasgos alienígenas. A simple vista, parecía humana, ágil, alta, con un rostro afilado e hipnótico, pero esas orejas la delataban, largas y delgadas, moviéndose ahora para captar el leve cambio en la postura del ejecutor. Él se lanzó, sobreextendido, y ella esquivó con una risa. Meneas esa cosa como si intentaras impresionar a una cita. Qué lástima que tu único fan sea ese brazo oxidado. El comentario pegó tan duro como su siguiente tajo. Su media luna cortó una línea poco profunda en la placa del pecho del ejecutor. Él gruñó, tambaleándose hacia atrás, y por un momento la tensión se enroscó con más fuerza. Su ojo brilló rojo, una advertencia. El modo berserk de sus cibernéticos estaba por liberarse. La seriedad del momento la golpeó como una onda expansiva. Un paso en falso y terminaría hecha pulpa sobre el pavimento. Su misión, su hijo, todo perdido. Pero entonces lo sintió. En medio del caos, un hilo tiró de su interior. Débil pero inconfundible. Un lazo tejido a través de años y años luz. Sus ojos dorados buscaron en la multitud, incluso mientras esquivaba otro golpe descontrolado. Él estaba ahí. Kyle. El niño que había criado. El humano que dejó atrás. El pensamiento la centró, cortando la adrenalina como un faro en la tormenta. Giró su media luna, desviando un ataque que envió las cuchillas del ejecutor a patinar por la calle, y dijo: «Esto se está poniendo muy fácil. ¿Nadie te dijo que me gusta un buen reto?» La multitud rió. La tensión se dio solo lo suficiente para que pudiera respirar, para pensar. No había vuelto a New Terra por una pelea. Había vuelto por él. Y ahora, con el próximo rugido del ejecutor y el latido de la ciudad martillándole en los oídos, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El entorno a su alrededor era un caos vívido y palpitante. Fuera del círculo cerrado del duelo, la ciudad subterránea se extendía en un frenesí de movimiento. Un dron pasó zumbando, su carcasa pintada con grafitis que brillaban en ultravioleta. Una mujer con alas mecánicas regateaba con un comerciante sobre una caja de fruta pulsante. Un niño corría entre la multitud persiguiendo una pelota que flotaba justo fuera de su alcance, su superficie parpadeando con diminutos hologramas. Las torres de arriba brillaban, sus fachadas de vidrio reflejando el caos abajo, mientras bajo ellas la calle vibraba con el zumbido bajo de los reactores subterráneos.
La lluvia caía a intervalos, arrastrando el neón en ríos de color que lamían los pies de Alit. Ella danzaba entre ellos, su capa ondeando, sus orejas captando cada sonido. La respiración agitada del ejecutor. Los jadeos de la multitud. El aullido lejano de una sirena. Y debajo de todo, ese tirón. Cada vez más fuerte. Llamándola hacia adelante. Paró otro ataque. Su media luna cantó. Lanzó una mirada rápida más allá del cuerpo macizo del ejecutor. En algún lugar de ese vibrante y rebosante caos de humanidad y tecnología, su hijo esperaba, mayor, cambiado, pero aún suyo. El pensamiento la impulsó, y con un último saludo burlón, giró fuera de su alcance, lista para terminar el duelo y encontrarlo. Alit se deslizó lejos del lugar del enfrentamiento. El cuerpo desplomado del ejecutor atrajo la atención de la multitud como polilla a una lámpara parpadeante. Ella se desvaneció entre la marea del distrito de mercados de New Terra, sus largas orejas ocultas bajo una bufanda que le había arrebatado a un puesto distraído. El aire zumbaba de vida, espeso con el chisporroteo de brochetas de carne sintética y el aroma metálico de la niebla cargada de iones que flotaba desde un dron de reparación. Letreros de neón palpitaban sobre su cabeza, con escritura dentada que promocionaba de todo, desde implantes neuronales hasta mascotas fosforescentes, mientras la calle bajo sus botas vibraba con la maquinaria invisible que latía bajo la ciudad. Su piel plateada brillaba tenuemente bajo el caleidoscopio de luces, sus ojos dorados recorriendo el caos con rapidez. Parecía lo suficientemente humana, alta, delgada, sus facciones esculpidas con una gracia poco natural. Pero esas orejas, largas y puntiagudas como antenas de un insecto ancestral, la delataban como algo distinto, algo venido de Gine. Ajustó la bufanda con una media sonrisa. Si hubiera sabido que pasar desapercibida significaba oler a circuitos fritos, me hubiera quedado en las estrellas. El mercado se desplegaba como un organismo viviente, sus arterias atascadas de vendedores y drones, su pulso un estruendo de gritos y ritmos sintéticos. Un trío de artistas callejeros lanzaba esferas que chispeaban con plasma, sus arcos pintando el aire en destellos fugaces de violeta y dorado. Cerca, un comerciante con una mandíbula cibernética gritaba precios de peces bioluminiscentes que nadaban en un tanque suspendido en el aire, sus escamas brillando como diminutas galaxias. Esquivó a un niño que perseguía un dron con forma de escarabajo, sus alas zumbando mientras zigzagueaba entre la multitud. Captó el olor de algo dulce, fruta de azúcar asada, una rareza por aquí, emanando de un carrito cubierto de anuncios holográficos parpadeantes. El ambiente era un estallido de color y sonido. El latido de la ciudad lo suficientemente fuerte como para ahogar el dolor en su pecho. Pero ese tirón, el lazo, se tensaba más ahora, un hilo tejido a través de sus nervios, guiándola más profundo en el laberinto. Recordaba este lugar de otra forma. Años atrás, caminaba esas calles con un bebé humano acurrucado contra su pecho, sus diminutas manos aferradas al colgante que aún llevaba, una piedra tosca de Gine, su superficie grabada con glifos que brillaban tenuemente en la oscuridad. Entonces era una exploradora, varada en la tierra tras una misión fallida, su nave una ruina humeante en el desierto más allá de la ciudad. El niño, Cal, luego descubriría que se llamaba así, había sido un misterio, encontrado entre los escombros de una nave de carga, sus llantos rompiendo el silencio. Lo había tomado sin dudar, su instinto alienígena envolviéndolo como un escudo. Ahora, mientras se movía entre el caos del mercado, se preguntaba en qué se habría convertido. ¿Un carterista, tal vez, con su facilidad para meterse en problemas? ¿Un comerciante regateando con restos de tecnología? Soltó una risa, esquivando un bote entregas que pasó demasiado cerca. Si tiene la mitad de mi encanto, seguro ya está a cargo de este lugar, y cobrando de más por lo bueno. El entorno pulsaba a su alrededor, vívido e implacable. Las torres se alzaban arriba, sus pieles de vidrio reflejando el resplandor del mercado, mientras que debajo, las calles brillaban con charcos de agua de lluvia manchados de neón. Una mujer con piernas mecánicas pasó a su lado, sus pasos marcando el ritmo como un metrónomo mientras regateaba con un vendedor por una caja de musgo brillante. Un dron silbó al pasar, su carcasa cubierta de grafitis que se desplazaban y cambiaban, escritura alienígena un momento, groserías humanas al siguiente. El aire traía una sinfonía de sonidos, el zumbido de autos flotantes entre las agujas, la risa de un grupo de punks manipulando un proyector holográfico robado para proyectar figuras obscenas en el cielo, el repique distante de una campana de templo resonando con algún rito olvidado. Las orejas de Alit se movieron, captando todo,
filtrando el ruido en busca de esa única señal. Él se detuvo junto a un puesto que vendía cristales de memoria, sus facetas brillando como lágrimas congeladas, y sintió que el lazo se afinaba. Una aguja de brújula apuntando con certeza. Pero algo más pinchó su instinto. Una sombra entre la multitud. Una figura demasiado quieta en medio del movimiento. Giró, la bufanda deslizándose justo lo suficiente para liberar una oreja, y lo vio. Una silueta envuelta en un resplandor técnico, sus bordes borrosos como calor sobre el pavimento. Un rastreador. Un cazador. Su pulso se aceleró, la emoción del peligro enredándose con el misterio de la cercanía de su hijo. Deslizó la mano hacia su arma creciente, el mango frío contra su palma, y sonrió. Parece que alguien viene a arruinar la reunión familiar. Espero que hayan traído botanas. Con un movimiento de su capa, se zambulló más profundo en el mercado, el caos vibrante tragándola por completo, sus orejas atentas al zumbido de la ciudad y al susurro del pasado que la llamaba hacia adelante. Alit descendió a los niveles más bajos de New Terra. El bullicio vibrante del mercado desvaneciéndose en algo más profundo, más crudo. Palpitaba mientras las entrañas de la ciudad la engullían por completo. El aire se espesó con el almizcle de óxido y aceite, el zumbido de los reactores subterráneos vibrando a través del pavimento agrietado bajo sus botas. Sus largas orejas, plateadas, afiladas como dagas, se estremecían bajo la bufanda, captando el chirrido de un dron raspando una tubería oxidada sobre su cabeza. Parecía lo bastante humana, su figura esbelta y facciones angulosas se mezclaban con la multitud. Pero su piel brillaba tenuemente en tonos de plata bajo la luz parpadeante de las lámparas de sodio, y esas orejas delataban su origen. El lazo tiraba con más fuerza ahora, un hilo tenso que jalaba desde lo más profundo de su ser, guiándola a través de callejones sombríos donde la luz se torcía y rompía contra paredes cubiertas de grafitis brillantes. Runas alienígenas palpitaban junto a etiquetas humanas burdas. Si hubiera sabido que encontrarte significaba venir a revolcarme aquí abajo, niño, murmuró con una media sonrisa, habría traído un mejor desodorante. Los niveles bajos vibraban con una vida cruda y caótica. Vapor silbaba desde las rejillas, enroscándose hacia arriba para mezclarse con la neblina de neón que se filtraba desde los niveles superiores, pintando la escena en tonos de azul eléctrico y ámbar. Una banda de punks descansaba cerca de un letrero holográfico que titilaba, toque de queda en efecto, mantente visible, mientras afinaban una moto flotante que escupía chispas como un dragón malcriado. Cerca, un vendedor con un brazo mecánico ofrecía brochetas de algo chamuscado y brillante, el aroma agudo y ahumado. A pocos pasos, un par de androides regateaban sobre una caja de circuitos reciclados, sus voces un zumbido melódico. La calle misma parecía viva, temblando con el rugido lejano de un tren maglev cortando las entrañas de la ciudad. Alit esquivó un charco de escurrimiento iridiscente, su superficie arremolinándose con colores que no deberían existir, y sonrió cuando un niño con un ojo cibernético pasó corriendo, abrazando un dron robado que chillaba en protesta. ¿Ya robando mis movimientos?, le gritó con sorna. Al menos deja propina a tu maestra. El tirón se agudizó al doblar la esquina, el callejón abriéndose hacia una plaza enorme donde el pulso de la ciudad latía más fuerte. Torres se alzaban por encima, sus bases cubiertas de mugre, sus cimas perdidas en la neblina violeta del cielo. Una proyección holográfica gigante parpadeaba en el aire, un anuncio de vacaciones neuronales que prometía una semana en el paraíso, sin necesidad de subir tu conciencia. Su luz bañaba a la multitud en un resplandor fantasmal. Y ahí estaba. Cal se encontraba al borde de la plaza, alto, de hombros anchos, su cabello oscuro cayendo sobre unos ojos que aún conservaban esa intensidad silenciosa que ella alguna vez acunó entre sus brazos. Observaba el horizonte, una pistola de plasma en la cintura, su postura firme ante el caos. Alit se quedó inmóvil, el aire atrapado en su pecho mientras los años colapsaban entre ellos. Sus ojos dorados lo recorrieron. Humano, sí, pero con una chispa de algo más. Algo suyo. Él se giró y sus miradas se encontraron. ¿Mamá? La palabra salió suave, incierta. Una pregunta envuelta en recuerdos. Ella dio un paso al frente, la bufanda deslizándose para liberar una oreja, y esbozó una sonrisa. Te tardaste en encontrarme. Supongo que te enseñé a esconderte mejor de lo que pensaba. La plaza estalló a su alrededor, una sinfonía de movimiento y sonido. Un grupo de artistas malabareaba esferas luminosas cargadas de estática, sus arcos arrancando exclamaciones de asombro a una pequeña multitud. Un dron zumbó sobre ellos, dejando caer panfletos brillantes,
propaganda de alguna colonia fuera del mundo, prometiendo aire limpio y cielos infinitos. El aire olía a ozono y al dulzor tenue de fruta madura derramada desde un carrito volcado, donde un comerciante con tentáculos por brazos maldecía en un idioma que Alit no conocía. Ella rió, dejando que la tensión del momento se deshiciera mientras los labios de Cal se curvaban en una sonrisa. «Tienes orejas como antenas parabólicas», dijo él, su voz cálida a pesar de los años. «¿Nunca pensaste en rentarlas? Solo si tú estás pagando, niño. Tengo una política estricta de descuento familiar». Pero bajo el humor, una sombra persistía. Sus orejas se movieron, captando un sonido demasiado deliberado dentro del caos, el zumbido sutil de un campo de camuflaje, una ondulación en el aire detrás de Cal. Se tensó, su mano rozando el arma creciente a su costado, el mango vibrando débilmente. Alguien, o algo, los observaba. Su presencia, un hilo helado tejido en la calidez del lazo que la unía a Cal. La vibrante plaza se volvió más nítida, como si la realidad misma se enfocara. El misterio y la emoción del reencuentro teñidos de peligro. Alit volvió a mirar a Cal, su sonrisa desafiando la inquietud. «Parece que tenemos compañía. Espero que vengan por el espectáculo, y no por el bis». La ciudad seguía palpitando. Viva e implacable mientras madre e hijo permanecían juntos, el pasado estrellándose contra el presente bajo el cielo parpadeante de New Terra. El reencuentro flotaba en el aire como una partícula cargada, frágil y eléctrica, mientras Alit y Cal se escabullían del caos de la plaza hacia una calle angosta bordeada de puestos de fideos y anuncios holográficos intermitentes. La ciudad de New Terra palpitaba a su alrededor, sus niveles inferiores un enredo vibrante de vida bajo un cielo cubierto de nubes violetas. Un dron publicitario flotante zumbó sobre sus cabezas, su vocecilla trinando: «Prueba los Glow Noodles. Saborea el cosmos», mientras los bañaba en una luz rosada. Las largas orejas de Alit, elegantes y afiladas como hojas plateadas, se estremecieron bajo la bufanda, captando el golpeteo de los palillos y el zumbido de un generador cercano. Su piel plateada brillaba tenuemente, y sus ojos dorados relucían con una mezcla de alivio y picardía mientras miraba a Cal. Parecía lo bastante humana, alta, esbelta, su rostro una mezcla llamativa de ángulos, pero esas orejas la marcaban como nacida en Gine. «Has llenado bien esos hombros», dijo, dándole un codazo con una sonrisa. «¿Cuál es tu secreto? Levantar o ver Cars o comerte todas mis lecciones de cocina». Se acomodaron en una mesa tambaleante frente a un puesto, el vapor subiendo de tazones de caldo azul brillante que palpitaba suavemente, un truco biotecnológico para atraer a los curiosos. El aire estaba cargado con el aroma de aceite especiado y el toque metálico de niebla ionizada que se desprendía de un bot reparador al pasar. A su alrededor, la calle vibraba con movimiento. Un vendedor con una mano cibernética volteaba fideos en un wok suspendido sobre bobinas antigravedad, mientras un trío de androides tocaba armonías sintéticas en instrumentos tallados de cascos de naves recicladas, sus notas entrelazándose con el murmullo de la multitud. Cal se recargó hacia atrás, su cabello oscuro captando la luz. Sus ojos eran humanos, pero llevaban el rastro del fuego tranquilo de ella, estudiándola. «Te ves igual», dijo, su voz cálida, con un matiz de asombro. «Supongo que las mamás alienígenas no envejecen como el resto de nosotros». Alit rió, sorbiendo su caldo. «Ventajas del trabajo, niño. Y además tengo una rutina de cuidado de piel literalmente de otro mundo». El ambiente pulsaba con una energía salvaje y viva. Más allá del puesto, la calle brillaba con charcos de agua de lluvia surcados por neón, reflejando la danza de letreros holográficos que anunciaban de todo, desde borrados de memoria hasta drones mascota. Una mujer con alas mecánicas regateaba a gritos con un comerciante por una caja de fruta brillante, su voz cortando el zumbido de los autos flotantes que surcaban las torres sobre sus cabezas. Un niño pasó corriendo, persiguiendo una pelota que levitaba y reía, un juguete con un núcleo de IA barato, mientras una pandilla de punks manipulaba un proyector robado para proyectar formas groseras en la niebla. El latido de la ciudad vibraba a través de todo eso, una sinfonía de caos y color, y Alit lo sintió fundirse con el lazo que la había guiado hasta allí. Rozó el colgante en su cuello, una piedra de Gine, regalo de Cal hace años, y dejó que el momento se asentara, los años de distancia suavizándose bajo el resplandor del presente. Pero la sombra persistía. Sus orejas la captaron de nuevo, ese leve zumbido, un campo de camuflaje ondulando cerca, demasiado preciso para hacer ruido tecnológico al azar. Escaneó la multitud, su sonrisa ocultando el escalofrío de inquietud.
Cal lo notó, su mano deslizándose hacia la pistola de plasma en su cadera. ¿Problemas?, preguntó, con un tono casual pero agudo. Siempre, respondió ella, inclinándose hacia él. ¿Pensaste que iba a llegar sin un acompañante? Probablemente sea algún cobrador del pasado. Espero que le gusten los fideos. Él sonrió, pero sus ojos se endurecieron, escudriñando la calle con ella. La tensión se enroscaba entre ellos, misteriosa y viva, hilándose entre las risas y el vapor. ¿Quién los observaba? ¿Por qué ahora? Las preguntas colgaban sin decirse, su reunión convertida en faro en la oscuridad. Alit rompió el silencio, su voz ligera. ¿Y tú qué onda, Cal? ¿Has estado aquí todo este tiempo esquivando toques de queda y encantando a los locales? Él se encogió de hombros, sorbiendo su caldo. Algo así. Me puse un nombre, encontré una vida. Arreglo drones, y trato de no meterme en problemas. Ella alzó una ceja, una oreja asomando de la bufanda. ¿Tú, sin meterte en problemas? Me lo creería más si este caldo tuviera carne de verdad. Él soltó una carcajada, un sonido que la calentó más que el alimento. Y por un instante, la sombra se desvaneció. El resplandor del puesto los envolvía, la vibrante ciudad era un escudo alrededor de sus palabras. Pero entonces, una sirena aulló en la distancia, aguda y repentina. La mano de Alit se deslizó hasta su arma creciente, su zumbido una promesa silenciosa. La calle siguió palpitando, vívida, en movimiento, un tapiz de luz y sonido. Pero debajo de todo eso, el cosquilleo de lo desconocido apretaba su agarre, jalando a madre e hijo más adentro del corazón palpitante de New Terra. La noche cayó sobre las torres superiores de New Terra, una mezcla de terciopelo y neón, mientras Alit y Cal ascendían más alto. El pulso de la ciudad cambiaba del bullicio sucio a un zumbido eléctrico y elegante. El aire, allá arriba, se volvía más delgado. Con el mordisco nítido del oxígeno reciclado y el leve brillo de los campos antigravitacionales que sostenían las torres acristaladas en el aire. Las largas orejas de Alit, afiladas y plateadas como antenas gemelas, se movían bajo su bufanda, captando el zumbido de autos flotantes que serpenteaban entre agujas que brillaban como lanzas de hielo. Su piel plateada resplandecía suavemente bajo la lluvia de anuncios holográficos que parpadeaban a lo largo del horizonte. Sus ojos dorados estaban afilados, con una mezcla de emoción y cansancio. Parecía lo bastante humana, alta, delgada, su rostro una máscara impactante de ángulos. Pero esas orejas la delataban. Era nacida en Gine, una alienígena en un mundo humano. Bonita vista, dijo, asomándose por el borde de una pasarela hacia el abismo resplandeciente debajo. Apuesto que traes a todas tus citas aquí, suponiendo que no les moleste el vértigo o tus pésimas frases de ligue. Cal sonrió, su cabello oscuro ondeando con el viento, la pistola de plasma brillando en su cadera mientras mantenía el paso a su lado. Los niveles superiores zumbaban con un caos pulido. Élites con capas resplandecientes se deslizaban cerca, sus implantes cibernéticos brillando como joyería, mientras drones surcaban el aire entregando flautas de vino sintético a terrazas flotantes. Una pantalla holográfica masiva se cernía sobre ellos, proyectando una escena serena de océano que chocaba con la energía frenética de la ciudad. Sus olas ondulaban sobre las fachadas de cristal. La pasarela temblaba levemente, sincronizada con el zumbido de los reactores muy por debajo. Y Alit sentía el lazo entre ellos palpitar con más fuerza, una cuerda en medio de la tormenta. Le había hablado de Gine, de sus mares cristalinos, de sus cielos que cantaban con tormentas electromagnéticas, y él había escuchado, los ojos encendidos con un hambre que ella reconocía. ¿Entonces me estás diciendo que tu planeta es básicamente un espectáculo de luces cósmicas? Preguntó Cal con una sonrisa. Suena como una fiesta a la que me colaría sin pensarlo. Ella rió, dándole un codazo. Encajarías perfecto, hasta que intentes bailar con la estática. La atmósfera chispeaba con vida. Más allá de la pasarela, los pilares brillaban, sus superficies vivas con flujos de datos y anuncios de mejoras neuronales. Vive 2 veces. Haz respaldo de tu mente hoy. Un trío de artistas lanzaba orbes de plasma en una plataforma cercana, sus trayectorias pintando la noche con líneas de violeta y dorado, provocando vítores de una multitud que bebía tragos fluorescentes. Un vendedor con un brazo robótico ofrecía linternas flotantes que pulsaban con luz suave, su zumbido mezclándose con el aullido lejano de un crucero de placer que cortaba las nubes. El viento traía el aroma de ozono y algo floral, flores bioingenierizadas que rebosaban de una terraza ajardinada, mientras el resplandor de la ciudad se reflejaba en charcos de condensación,
convirtiendo la pasarela en un espejo de estrellas. Las orejas de Alit captaban cada nota, cada cambio, sus sentidos vivos con la vibración que los rodeaba. Pero la sombra atacó rápido. Un destello de movimiento, demasiado fluido, demasiado silencioso, onduló en el borde de la pasarela y sus orejas se giraron al instante, captando el zumbido de un dispositivo de camuflaje. ¿Viejos amigos?, preguntó Cal, con la mano en la pistola, su sonrisa ocultando la tensión. Más bien deudas pendientes, replicó ella, su arma creciente zumbando al activarse en su mano. Ojalá hayan traído botanas. Odio pelear con el estómago vacío. La persecución estalló, un borrón de movimiento mientras corrían por la pasarela, saltando a una plataforma de mantenimiento que se mecía bajo su peso. La figura oculta los seguía, su forma centelleando como humo, un drongine, esbelto y letal. Alit se impulsó sobre una barandilla, su capa ondeando al viento, y Cal disparó una ráfaga de plasma que chisporroteó en el aire, fallando por poco. Buen tiro, bromeó ella, esquivando un rayo que chispeó contra el cristal. He estado practicando con hologramas, rió él, sin aliento. Solo con los que se parecen a ti. La persecución serpenteó a través del caos del pilar, pasando por una fiesta donde élites bailaban sobre un piso que desafiaba la gravedad, y por un ducto donde los drones zumbaban como avispas furiosas. La ciudad era un caleidoscopio vibrante a su alrededor. El dron se lanzó con su hoja extendida, y Alit la desvió con su arma creciente, chispas lloviendo como cometas diminutos. Cal se deslizó bajo una tubería y disparó de nuevo. Esta vez, el disparo lo rozó, haciéndolo tambalear. Entraron corriendo en un túnel angosto, sus paredes pulsando con conducciones. El dron dudó, su camuflaje titilando. Alit sonrió, jadeando. Parece que no le gustan los espacios cerrados, o me encantó. La tensión se aligeró, pero el misterio se profundizó. ¿Quién lo envió? ¿Y por qué ahora? Las agujas brillaban más allá, vivas, implacables, mientras madre e hijo recuperaban el aliento. La emoción de la persecución los unía más, atrapados en la cabalgata eléctrica de New Terra. Alit y Cal se tambalearon dentro del almacén abandonado de los niveles superiores. Las agujas de los rascacielos dieron paso a una quietud sombría y desgastada, un caos pulido que se desmoronaba hacia las sombras arenosas, latiendo con los fantasmas del pasado de Nueva Terra. El aire estaba cargado con el olor a óxido y concreto húmedo. La única luz provenía del resplandor tenue de grafitis grabados en las paredes, runas alienígenas y garabatos humanos que parpadeaban como estrellas moribundas. Las largas orejas de Alit, afiladas y plateadas como cuchillas de luz lunar, se soltaron de su bufanda, captando el goteo del agua que resonaba por el espacio cavernoso y el zumbido de cables defectuosos chispeando en la oscuridad. Su piel plateada brillaba apenas, y sus ojos dorados destellaban con una mezcla de adrenalina y alivio mientras caminaba sobre el suelo agrietado. Parecía lo bastante humana, alta, esbelta, su rostro una mezcla impactante de elegancia y filo. Pero esas orejas la delataban. Nacida en Yane. Una forastera en esta maraña humana. Pues esto está acogedor, dijo, pateando un cilindro oxidado que rodó haciendo eco en el lugar. Me recuerda a casa, si casa tuviera un problema grave de cableado y mal humor. Cal se apoyó en una caja, su cabello oscuro pegado al sudor, la pistola de plasma aún caliente en su mano mientras recuperaba el aliento. El almacén vibraba con una vida contenida, sus bordes vivos con el lejano pulso de la ciudad filtrándose por las paredes. Más allá de las ventanas rotas, Nueva Terra resplandecía, un tapiz de neón y torres de acero que perforaban el cielo violeta, su brillo refractado en los fragmentos de vidrio desperdigados por el suelo. Afuera zumbó un dron, su silueta deslizándose, mientras el rugido de un tren maglev retumbaba por debajo, sacudiendo polvo de las vigas. El aire llevaba el sabor a ozono y el dulzor tenue de fruta podrida, una caja olvidada en una esquina, ahora brillando levemente con moho bioluminiscente. Las orejas de Alit giraron, captando el correteo de una rata, o algo mecánico imitándola, moviéndose por las sombras. No me dijiste que ser tu hijo venía con una diana en la espalda, dijo Cal, sonriendo mientras enfundaba su arma. Viene con el territorio, replicó ella. Además, incluye una suscripción gratis a mi deslumbrante ingenio. Suertudo. La persecución los había dejado sacudidos. La amenaza del drongine seguía fresca en el aire. Alit se detuvo, su mano rozando el colgante en su cuello, piedra de Gine, el regalo de Cal, de años atrás, y lo miró directo. La verdad salió, cortante y amarga, no lo había dejado por elección.
El Consejo de Gine había descubierto su vínculo con un humano, una violación a sus leyes estériles. Y ella huyó para protegerlo, confiándolo a extraños mientras la guerra se cernía entre las estrellas. Ahora habían enviado drones, asesinos ocultos, para borrar su desafío, y a él también. La mandíbula de Cal se tensó, pero sus ojos se suavizaron. Así que soy contrabando, ¿eh? Supongo que eso me convierte en el forajido más genial de la familia. Ella rió, la tensión estallando como un cable quemado. Tienes mi voto, niño. Aunque, tu puntería necesita trabajo. Ese dron casi se lleva un corte de cabello antes de que lo rozaras. El almacén vibraba con una energía extraña y vívida, pese a su decadencia. Un anuncio holográfico cobró vida en la esquina, un bucle defectuoso con un androide sonriente vendiendo abrillantador neuronal. Dale brillo a tu mente, decía su voz, entrecortada por estática. Más allá de los muros, la ciudad rugía. Autos flotantes chillaban. El sermón amplificado de un predicador callejero hablaba de salvación a través de la tecnología, y una carcajada estallaba desde algún bar distante. El piso temblaba suavemente, sincronizado con el pulso del reactor, mientras una brisa se colaba por un vidrio roto, trayendo el olor a lluvia y circuitos. Las orejas de Alit captaron un nuevo sonido. Un zumbido. Demasiado intencional. Girando alrededor del lugar. Otro dron. Su arma creciente zumbó en su mano, su filo de luz líquida brillando. Parece que la fiesta no ha terminado, dijo, sonriendo. Espero que hayan confirmado asistencia. Me dolería interrumpir su interrupción. Cal sacó su pistola, igualando su sonrisa. ¿Cuál es el plan? ¿Los matamos de aburrimiento o improvisamos? Ella se encogió de hombros, avanzando hacia la puerta. Un poco de ambas. Contigo funcionó, ¿no? El humor alivió el peso, pero el misterio se tensó. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? El almacén seguía como un santuario frágil. Su decadencia vibrante era un reflejo de su vínculo, forjado en el caos y la desobediencia. Afuera, la ciudad brillaba, viva, implacable, sus venas de neón cosiendo la noche, mientras madre e hijo se preparaban para el próximo ataque, su risa como escudo contra la oscuridad. El amanecer rompió sobre Nueva Terra en un incendio de oro y carmesí, desgarrando la neblina violeta y bañando la torre abandonada donde Alit y Cal se encontraban con un resplandor feroz. La ciudad se extendía debajo de ellos, sus agujas rasgando el cielo como dientes rotos, las pieles de cristal reflejando la salida del sol en un estallido de color. Las orejas largas de Alit, afiladas y plateadas como dos crecientes, se soltaron de la bufanda, captando el aullido del viento y el lejano repicar de una campana de templo, entonando alguna plegaria olvidada. Su piel plateada resplandecía levemente, y sus ojos dorados se suavizaban con la luz mientras miraba el horizonte. Parecía humana. Esbelta, su rostro una mezcla impactante de gracia y determinación. Pero esas orejas la marcaban como Hanorborn, una madre forjada entre las estrellas. Buen lugar, dijo, recargándose contra el barandal oxidado. Si hubiera sabido que la vista venía con pelea de drones, habría traído palomitas. Cal se paró junto a ella, su cabello oscuro alborotado por la brisa, la pistola de plasma enfundada en su cadera, con el cañón aún caliente tras el caos de la noche. Debajo del almacén, aún humeaba el terreno. Dos drones de Gine reducidos a cascarones chispeantes entre los escombros. Sus formas elegantes hechas trizas tras una resistencia desesperada. La ciudad vibraba con vida. Autos flotantes silbaban entre las agujas, dejando rastros de escape brillante. Un dron vendedor pasó zumbando, ofreciendo pasteles luminosos con una tonada alegre. La risa de una niña rebotó en el aire mientras perseguía una cometa flotante en forma de dragón, cuyas escamas parpadeaban con pequeños hologramas. El aire llevaba el sabor a ozono y la dulzura tenue de enredaderas en flor derramándose desde una terraza cercana, sus pétalos bioingenierizados pulsando con suavidad. Las orejas de Alit lo captaban todo. El silbido de una sirena lejana. El golpe rítmico de un reparabot martillando un casco abollado. El pulso implacable del corazón de Nueva Terra. La noche había sido una prueba de fuego. Los drones enviados por el Consejo de Gine para borrar su vínculo con Cal atacaron con precisión helada, sus campos de camuflaje parpadeando mientras se acercaban. Alit y Cal habían luchado espalda con espalda, su arma creciente cantando contra las cuchillas enemigas, su pistola escupiendo plasma que iluminaba el almacén en destellos violetas. Uno casi la inmoviliza, atrapando su bufanda contra la pared, hasta que el disparo de Cal perforó su núcleo. Buen disparo, había dicho ella,
sin aliento. Supongo que no eres solo una cara bonita. Él sonrió, disparando de nuevo. Aprendí de la mejor, aunque podrías mejorar tu manera de esquivar. El humor los mantuvo enfocados, un salvavidas en medio del caos, hasta que el último dron cayó, sus circuitos chispeando en la oscuridad. Ahora, mientras el sol ascendía, Alit sintió el peso de su viaje a sentarse. Había regresado a la Tierra como una exploradora endurecida por años de exilio. Su vínculo con Cal, un dolor silencioso enterrado bajo el deber. Encontrarlo, ya adulto, fuerte pero aún suyo, había resquebrajado esa coraza, revelando a la madre bajo la alienígena. Mandarán más, advirtió, su voz firme pero suave. Shane no perdona. Cal asintió, su mano sobre su hombro, cálida y segura. Entonces los enfrentaremos juntos. Mamá. La palabra ya no cargaba duda alguna. Un puente entre mundos. Y ella sonrió, sus orejas temblando al captar el calor en su voz. Buen plan, dijo. Aunque si traen juguetes más grandes, tú pagas las balas. Descuento familiar. Los cabos sueltos se anudaban bajo la luz del amanecer. La persecución del consejo estaba arraigada en el miedo. Su vínculo con Cal desafiaba su orden estéril, un hijo humano retando su aislamiento. Pero ella lo había elegido a él por encima de ellos, y esa elección los había forjado a ambos. Cal ya no era el niño que había dejado atrás. Se había convertido en un hombre que reflejaba su fortaleza, su vida en Nueva Terra testimonio de la resiliencia que ella misma sembró. La sombra del peligro persistía. Más drones podrían llegar, pero ya no estaban solos. Los enfrentarían unidos. Alit también había cambiado. Sus bordes se habían suavizado con la confianza. Su misión ya no era un vuelo solitario, sino una órbita compartida. La ciudad seguía su curso, vívida, despiadada, vibrante. Un grupo de músicos callejeros comenzaba una melodía abajo, sus tambores iónicos retumbando en el aire, mientras un comerciante con piernas mecánicas regateaba sobre una caja de musgo brillante, su voz alegre elevándose en la negociación. Un anuncio holográfico parpadeó en el aire, visita luna, gravedad opcional, su luz danzando sobre el marco oxidado de la torre. Alit se volvió hacia Cal, su sonrisa ancha. ¿Entonces qué sigue? ¿Escondernos? ¿Contraatacar? ¿O comer fideos hasta que nos encuentren? Él rió, un sonido que los anclaba al pasado y al futuro. Las tres. Pero tú cocinas. Ya tuve suficiente de tus recetas sorpresa. Ella lo empujó con el codo, la tensión disipándose, reemplazada por un cierre que se sentía como hogar. Mientras el sol se alzaba, enfrentaban las estrellas juntos. Madre e hijo. Su vínculo, un triunfo silencioso sobre el caos de los mundos.